el plexo de leyes que se generaron, digamos, en la década pasada, que lo ponemos así, digamos, entendemos que no hay una sola ley que sea aislada, que configuraron una nueva configuración de ciudadanía, dentro de las cuales mencionamos leyes de salud, como la ley de salud mental o la ley de salud sexual y reproductiva, pero también mencionamos leyes que no son de salud, pero tienen consecuencias en salud, como la ley de migraciones, digamos, leyes de matrimonio igualitario. Es decir, ese plexo de leyes formaron parte de nuestro sistema de ingreso a la carrera de medicina. Hemos tenido incluso reacciones por parte de los alumnos, digamos, diciendo, bueno, si hubiera querido leer leyes, hubiera ido a la Facultad de Derecho. ¿Por qué nos hacen leer leyes, digamos, en la facultad, en la carrera de medicina? Y mencionábamos algo que es algo de la cultura de este sector, digamos, que yo me permito compartir, digamos. Este es un sector que está orgulloso de no leer leyes y además tiene la absoluta convicción de que no leerlas exime de su cumplimiento. Es un fenómeno sectorial muy curioso, digamos, que pasa en el sector salud, en donde configuramos esta especie de república de la salud, digamos, donde parecería que la ley está como en otro lugar, porque en definitiva es de otra facultad, digamos, dentro del mundo de la universidad. Yo quiero señalar que para nosotros el concepto de derecho a la salud es un concepto internacionalmente instalado, fundamentalmente a partir de una cultura de posguerra. Se va creando, digamos, una cultura del derecho a la salud que en algunos casos tiene y en otros casos no base material, pero que se inspira fuertemente en la socialdemocracia europea, en todo lo que significa, digamos, el armado del estado de bienestar europeo, que llega como una especie de estado de bienestar parcial, digamos, a nuestros países, dentro de los cuales quizá el fragmento más obviamente subdesarrollado es el de seguro de desempleo, digamos, pero que otros elementos de solidaridad fragmentaria o parcial se han ido dando, digamos, como imagen y semejanza de este modelo europeo, pero siempre en algún grado de tensión, según el cual uno podría decir la seguridad social copia a la Europa continental, el sector público copia a Gran Bretaña, es decir, hay como unas culturas, digamos, o el PAMI copia al Medicare, digamos, y la Argentina termina armando una especie, digamos, de archipiélago de tramos solidarios, digamos, dentro de un sistema que genéricamente no lo es. Cuando aparecen las metas en la década de los 70 avanzada, casi al fin de los 70, aparece la declaración de Alma-Ata, la idea comunicacional de salud para todos y la idea de la atención primaria de la salud como un vínculo, un medio para lograr salud para todos. Bueno, los autores de esa movida que reúnen a los ministros de salud de casi 170 países, esos referentes, me refiero específicamente a Aldan Mahler, por ejemplo, y la inspiración de la socialdemocracia europea en ese movimiento dice, digamos, ya queríamos decir derecho a la salud cuando hablábamos de salud para todos, a pesar de que parecía un lema nada más que comunicacional, y luego van a quejarse de que la atención primaria a la salud logró una cierta autonomía, digamos, olvidándose de que no era un fin, sino que era un medio para el alcance, digamos, del concepto de derecho a la salud. Cuando nosotros empezamos a descomponer la idea de derecho a la salud, nos topamos rápidamente con el concepto de equidad y tomamos en ese momento un uso, digamos, de la palabra equidad, que al principio en la comunicación aparecía como un concepto light, digamos, algo así como más livianito que igualdad, digamos, hasta que empezó a circular la idea de que equidad hacía referencia al perfeccionamiento de lo que es justo, es decir, no solamente igual, sino más a quien más necesita. Esa perspectiva llevó a descomponer de alguna manera el concepto de derecho a la salud, rompiendo la asociación, digamos, automática de salud igual no enfermedad.
esa idea de que salud era más, digamos, que la ausencia de enfermedad, que está incluso en la Constitución de la OMS, trabajado en un sentido positivo aquí por Floreal Ferrara, digamos, que señaló no solamente el tema negativo, digamos, de la ausencia de enfermedad, sino el tema positivo de la construcción de salud, y muy particularmente la construcción de salud a partir de una adaptación crítica y activa con respecto a la realidad que cada uno vive, generó una idea que empezó a circular alrededor de la idea de equidad, que el derecho a la salud no podía limitarse a la equidad al acceso a los servicios de salud. Es decir, que empezó a descomponerse en al menos 3 equidades, digamos, dentro de la cual, en algunos casos, digamos, el tener acceso a los servicios de salud no resuelve el problema de que uno se enferme de algo que no debió haberse enfermado, digamos. Y entendimos que de alguna manera, digamos, una de las frases, de las palabras claves en la idea, digamos, del derecho a la salud vinculado con daños, enfermedades, discapacidad y muerte, tenía que ver fundamentalmente con la palabra evitable. Y es más, osamos incluso hacer una asociación según la cual, digamos, una muerte evitable podía ser también considerada un homicidio por omisión. Dijimos eso en un momento dado en el Departamento de Maternidad e Infancia de la Nación, cuando Erika Taucher, una demógrafa chilena, había popularizado la idea de mortalidad evitable, y en vez de preocuparse por bajar la mortalidad evitable, le cambiaron el nombre, digamos, y ahora se llama mortalidad reducible, digamos, ¿no? Es decir, por la posibilidad de que la palabra evitable pudiera organizar una causa, digamos, y entendemos nosotros que la palabra evitable indica que la equidad no solamente se refiere a la accesibilidad y a la calidad de la atención de la salud de las personas que por algún motivo la pierden, sino, digamos, la equidad en los dispositivos de protección y de no exposición a riesgos que supone en muchos casos, digamos, que hay un conjunto de enfermedades que nunca debieron ocurrir o que existen las herramientas suficientes para proteger para que no ocurran. Como atrás de la palabra, digamos, equidad, también hay un problema, digamos, de acceso en la comprensión del derecho, nosotros también visualizamos en el mundo de la judicialización de la salud que uno de los problemas fundamentales era que si el análisis del acceso a los servicios de salud era de alguna manera inequitativo, de la misma manera también era inequitativo el acceso a la justicia y en algunos casos más inequitativo. Razón por la cual, digamos, cuando uno analiza el acceso a la justicia o digamos, la obtención de servicios por la vía de la justicia en un país como Colombia, digamos, se percibe claramente que a través de las tutelas, digamos, acceden a los servicios de salud quienes más recursos tienen porque tienen la forma de acceder a los servicios de salud y acceder a los servicios de justicia a través de los cuales se obtienen los servicios de salud, ¿sí? Entonces, digamos, lo que nos quedó claro es que el derecho a la salud era una gran herramienta, pero que la judicialización de la salud no era necesariamente, digamos, una gran herramienta porque podía, digamos, incluso exacerbar la inequidad en la distribución, digamos, de los recursos en el campo de la salud. Y ahí se armó un dilema, digamos, dentro del cual digamos, eso exacerbó el conflicto medicina, digamos, salud, justicia y en algunos casos judicialización. Es el argumento que se utiliza con más frecuencia para denostar o ignorar la lectura de las leyes, muchas de las cuales, digamos, han hecho avanzar considerablemente el plexo de derechos de ciudadanía en nuestro país. Eso nos llevó a una tercera equidad, y ahora sintetizo un poquito esto, digamos, que es una equidad en la distribución del saber y del poder en salud. Este elemento para nosotros era un elemento fundamental, porque, digamos, el tema de tener derechos, digamos, pero no tener el conocimiento necesario para poder ejercerlos, digamos, producía, digamos, también un reforzamiento de esa idea de inequidad. Y entonces, para nosotros el derecho a la salud quedó en síntesis plasmado en 3 equidades. La equidad en la protección, digamos, la equidad en el acceso y la calidad de atención y la equidad en la distribución del saber y del poder en salud. Ese marco jurídico nos ha servido para ir repensando
algo así como el imaginario de qué sería el derecho a la salud y qué tipo de sistema lo plasma. Y nosotros hemos planteado una comparación adrede entre dos modelos extremadamente opuestos, que es el modelo británico, el modelo inglés, digamos, y el modelo colombiano. Porque la Argentina está en algún lugar entre esos dos modelos, pero camino al colombiano, digamos, para ser más preciso. En ese tipo de modelo, yo digo, por ejemplo, no sé, salud mental, ley de salud mental. Entonces yo digo, bueno, la ley de salud mental tiene una serie de consecuencias de aplicación directa que se vincula, digamos, es una ley abolicionista, es una ley que tiene como expectativa, digamos, trabajar una reducción progresiva, digamos, de la presencia de los hospitales especializados, en fin, digamos, una serie. Si yo llevo esa ley o aprobé esa ley en Gran Bretaña, para que la ley tenga efecto y sea operativa, digamos, tengo que ponerme de acuerdo con 5 tipos, digamos. Es decir, 5 personas, digamos, en la estructura de toma de decisión del National Health Service, digamos, arman un plan de aquí a 5 años para definir de qué manera se va a venir reduciendo las camas especializadas para finalmente dar cumplimiento a la ley. Si yo tengo esa misma ley en Colombia, necesito un ejército de abogados que puedan ejecutar para cada ciudadano individual, digamos, la aplicación de la ley de salud mental, digamos. Y ese es justamente, digamos, algo que a nosotros nos ha costado muchísimo, porque atrás de los derechos específicos, por cierto, nosotros tenemos 999 causas de enfermedad, de muerte, digamos, en el catálogo de la OMS. Hoy podría haber 999 leyes protegiendo contra cada una de las enfermedades, porque cada enfermedad que tiene un grupo atrás presiona sobre el Congreso para conseguir una ley específica, digamos, ¿no? Resulta muy difícil explicarle a la gente que la única forma de que una ley se vuelva realmente operante es tener un sistema integrado de salud. En ausencia de un sistema integrado de salud, todo es fragmentario, todo fracasa, todo requiere una vigilancia continua y todo requiere, digamos, el trabajo caso por caso, digamos. Foucault dice claramente, digamos, que la medicina y la justicia son aparatos de individuación, digamos, y entonces resulta muy difícil pelear o instalar los derechos colectivos, digamos, pero verdaderamente ocurre esta paradoja de que los derechos individuales son defendidos colectivamente, y es algo que nosotros percibimos muy claramente en la construcción del derecho a la salud. Yo quiero, para no abusar del tiempo, contextualizar este debate, porque perfectamente varias de estas cosas quizá uno las podría haber dicho en los 90 o las podría haber dicho posteriormente, digamos, y recuerdo, digamos, también quiero hacer una mención de las múltiples dimensiones, una experiencia de trabajo conjunto, digamos, en el armado político del Frente Grande en algún momento con Eugenio, digamos, y todo lo que aprendimos de él en ese momento. Digamos, que el contexto es otro, que el complejo médico industrial norteamericano, que ya ha debilitado tremendamente la salud en América Latina, digamos, el complejo médico industrial norteamericano, que moviliza una masa monetaria que es superior al Producto Bruto Interno de Brasil, que ya tiene capturado el 16% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos y que, como toda máquina capitalista, no puede parar de crecer a riesgo de entrar en crisis, solo tiene la opción de exportar su modelo por fuera de los Estados Unidos. Hoy, digamos, no hay gran rentabilidad posible en América Latina porque ya han hecho todos los estragos que pudieron. Van por la socialdemocracia europea, digamos. Hoy, digamos, y encima el aparato de captura para la socialdemocracia europea es la Unión Europea. A nosotros nos ha tocado el privilegio de estar en una reunión europea en Amberes, donde los representantes de los gobiernos europeos muestran una impotencia frente a este avance del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que parecían, ¿cómo decirlo?, los que venían del Ejecutivo de los países parecían gobernadores de provincia, digamos, señalando, se nos viene una que no podemos frenar. Es decir, una pérdida de soberanía respecto al desmontaje del estado de bienestar europeo, digamos, montado
sobre la lógica de esta expansión. Y quiero señalar, en consecuencia, dos cosas que son de carácter hipotéticas, digamos, pero que son para mí elementos útiles de lectura de época. Surge fundamentalmente esta reflexión a partir de declaraciones, de algunas de las declaraciones de las reuniones de Davos, donde empiezan a instalarse de alguna forma elementos que también ya están rebotando. No olvidemos que el gobierno actual digamos, entre las cosas que reparó es la ausencia del gobierno anterior en las conferencias de Davos, es que la conferencia de Davos empieza a preguntarse, con una pregunta que deja de ser inocente, ¿hasta cuándo vamos a soportar la longevidad? Digamos. Es decir, de una manera u otra, esas preguntas instaladas machaconamente dentro de estas reuniones están instalando lo que seguramente muchos de nosotros creímos que no íbamos a volver a ver, digamos, que es un nuevo clima de época eugenésico, digamos. Estamos hoy asistiendo, digamos, a un recrudecimiento de posiciones eugenésicas que significa, digamos, preguntarse si no se nos fue la mano en los derechos y si eso significa en este momento, digamos, que se vuelve insoportable para los económicamente activos sostener a los económicamente pasivos. Y esto puede significar, digamos, pacientes de salud mental, discapacitados, tercera edad, digamos, es decir, todo lo que de alguna manera, digamos, tiene pronóstico. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, digamos, que en la Argentina se le pisa la manguera al PAMI, cuando vemos que se reducen las pensiones por discapacidad, cuando vemos que se ataca al Garrahan, digamos, que es un hospital que genera condiciones de sobrevida a niños que en otras condiciones no sobrevivirían, digamos, cuando vemos todas estas medidas que las vemos como sueltas, como si fueran efecto de desprolijidades, de falta de celo, digamos, empezamos a pensar si estas medidas no tienen un hilo conductor, que es la ascripción fuerte, digamos, de gobiernos que no son, y esto tomo algo de que señalaba de Rejón, digamos, en una conferencia hace muy poquitito, digamos, que no son exactamente el regreso del neoliberalismo, digamos. No regresó un Menem rubio, que finalmente también quería ser rubio, pero este es de rubio y de ojos celeste de verdad, digamos. No es que regresó Menem con nuevos formatos, digamos. Ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de personas que creen ser los dueños del país, que creen que los que estaban antes eran inquilinos, digamos, que maltrataron al Estado y que ahora el Estado va a ser atendido por sus propios dueños y que esos dueños son los dueños del Estado y que están por arriba del Estado y por arriba de sus leyes, digamos. Y que las leyes se aplican para los que están de ellos para abajo, no para los que están de un determinado nivel social para arriba. Esa construcción de carácter, digamos, eugenésica se va instalando progresivamente, la vemos exactamente en Brasil con matices más o menos parecidos, la estamos viendo en varios países europeos y empezamos a percibir que esta nueva inserción en el mundo, digamos, es una inserción en el mundo donde de alguna forma, digamos, los derechos, digamos, han sido considerados de alguna forma excesivos. Bobbio habla de, digamos, inflación de derechos y no puedo dejar de recordar que cuando Fernando Henrique Cardoso asumió la presidencia de Brasil, con aquellos antecedentes que después dijo quemen mis libros, digamos, la tapa del Time decía, vamos a ver cómo se las arregla Fernando Henrique Cardoso para gobernar un país cuya constitución es inflacionaria. Cuya constitución es inflacionaria. Y a mí me parece que en este choque, digamos, entre la economía y el derecho, es exactamente, digamos, este choque de placas, es donde nuestra concepción del derecho a la salud comienza a correr riesgo de ser resquebrajada. Y entonces la tensión que parece que solo fuera de salud, entre salud-derecho y salud-mercancía, en realidad, digamos, es una pelea mucho más grande que la que se da en salud, aunque nosotros la conozcamos en este territorio porque la vivimos todos los días, y empieza a señalar, digamos, de que esta dualidad es una dualidad que arma un campo que no permite neutralidades, digamos. Y en esto me parece que hay algo que nosotros podemos reflejar finalmente como una convocatoria que hemos trasladado a nuestros alumnos de grado, a nuestros alumnos de posgrado,
es que en el formato, digamos, en el formato tecnocrático, nos hemos llegado a convencer que la formación universitaria es la transferencia de un know-how técnico que nos habilita para el monopolio de determinada práctica. Y eso es olvidarnos casi la mitad de la formación universitaria. La palabra profesor, la palabra profesional, digamos, no por casualidad tiene la raíz fe adentro, digamos, y esto significa que un profesor o un profesional está inscripto, digamos, de alguna manera en un colegiado que tiene valores, digamos, y esos valores son fundamentales para construir identidad. Sin esos valores no somos profesionales. Y resulta imprescindible entender, digamos, que tenemos 900.000 trabajadores de salud en la República Argentina. Si tuviéramos 900.000 trabajadores de salud que se perciben 900.000 militantes del derecho a la salud, otro sería el pronóstico del derecho a la salud en nuestro país. Muchas gracias.